En este video explicaré cómo crear un CRUD MVC utilizando .NET Framework y Visual Studio Code. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es crear una carpeta donde almacenaremos todos nuestros proyectos que vamos a realizar. Para eso, yo la he creado aquí en el escritorio para que sea de fácil acceso. Damos clic y debemos ingresar aquí en esta parte superior. Damos clic y ahora debemos escribir CMD. Damos Enter y esto lo que nos abrirá será la siguiente terminal. Aquí, para poderlo abrir con Visual Code, simplemente vamos a poner code, espacio y punto. Y esto lo que realizará es que nos abrirá la carpeta dentro de Visual Studio Code. Ahora, lo siguiente será empezar a agregarle cosas a nuestro sistema. Lo primero que tenemos que agregar será una solución en la cual se irá estructurando el proyecto. Para eso tenemos que abrir una terminal. Tenemos que venirnos a este apartado y darle a nueva terminal. Ahora, lo que debemos hacer es lo siguiente. Escribiremos .NET New SLN. Ahora ponemos espacio, un guión y una N. Y ahora tenemos que asignarle un nombre a nuestra solución. Yo le pondré syscrud. Y una vez que hayamos escrito eso, tenemos que darle Enter. Y como podemos ver, ya se agregó la solución a nuestra carpeta. Ahora lo siguiente será tener que crear el proyecto MVC para empezar a trabajar. Para ello debemos escribir .NET New MVC. Hasta aquí esto nos creará un proyecto MVC. Ahora tenemos que poner guión N y yo le pondré, por ejemplo, el nombre MVC CRUD. Y si tenemos más de una versión de .NET, tenemos que especificar de qué versión queremos utilizar. Por ejemplo, yo utilizaré la versión 6 de .NET. Entonces, tengo que escribir framework espacio net 6.0 y doy enter. Una vez he terminado de ejecutar el comando que acabamos de escribir, nos aparecerá lo siguiente: MVC CRUD, que será el nombre de la carpeta, nos aparecerán los controladores, los models, las vistas y todos los demás complementos que unen a MVC. Ahora lo siguiente será incluir MVC dentro de la solución que creamos previamente. Para eso volvemos a la terminal y ahora escribimos .NET SLN A y tengo que poner lo siguiente: MVC CRUD barra MVC CRUD.csprog. ¿De dónde sale este csprog? Es este mismo que se encuentra aquí. Ahora que ya tenemos esto, procedemos a dar Enter. Y como podemos ver, dice se ha agregado el proyecto MVC CRUD a la solución. Y si damos clic a la solución, podremos ver que ya se encuentra aquí disponible. Ahora ya podemos cerrar esto y procederemos con la siguiente parte, que será la instalación de todos los paquetes Nube que utilizaremos para desarrollar el proyecto. Pero antes que nada deberíamos instalar una extensión que nos facilitará un poco la instalación de dichas paquetes para poderlos administrar también. Para ello, buscamos Nube en las extensiones. Tenemos que instalar el siguiente: Nugget Package Manager GUI y Nugget Package Manager. Estos dos nos servirán para poder buscar, actualizar, eliminar y agregar nuevos proyectos, bueno, mejor dicho, nuevos paquetes al proyecto. Para poder acceder al menú de Nugget tenemos que darle Control Shift P. Y aquí tenemos que escribir lo siguiente: Nugget, y nos aparecerán las recomendaciones. La primera es la que vamos a utilizar, la cual dice Add Package. Damos clic y nos desplegará un menú de búsqueda. En caso de que no sepamos cuáles paquetes de nubes existen, podemos buscar en la web, en la página oficial de Nugget, Nugget Gallery. Aquí nos aparecerán todos los paquetes que existen. Por ejemplo, tenemos los de Microsoft, el cual dice que existen 19.842 paquetes. Ahora bien, volviendo a Visual y volviendo a la interfaz de Nugget, vamos a buscar el siguiente: Microsoft, y damos Enter. Y ahora vamos a buscar Entity, y será el primero, Entity Framework Core. Y seleccionamos la versión dependiendo de cuál versión de .NET estemos utilizando. En mi caso será la versión 6. Y como podemos ver aquí en la parte de abajo, dice que se ha instalado correctamente. Ahora procederemos con los siguientes paquetes de nube. Será el mismo proceso para todos. Microsoft, y damos Enter. Y ahora pondremos The Things, y será el primero que nos aparezca. Nuevamente buscamos la versión que tengamos instalada de .NET. Ahora procedemos con el siguiente, el cual nos servirá para conectarnos a la base de datos MySQL, el cual se llama Pomelo. Damos Enter, y será el primero que nos aparecerá: Pomelo Entity Framework Core MySQL. Buscamos la versión, y ya se habrá instalado. Ahora vamos con los últimos dos, el cual será el cliente de SQL Server. Nuevamente Microsoft, damos Enter y buscamos SQL. Será el tercero, Microsoft.entityframework.sql Server. Damos clic y buscamos nuestra versión.
Ahora procederemos a instalar el último paquete de nube que utilizaremos, el cual nos será muy útil para poder generar vistas dependiendo de los modelos que tengamos, automáticamente sin tener que escribir todo el HTML necesario para poder configurar el sistema. Para ello será el mismo proceso. Aquí sí tenemos que escribir el nombre completo, ya que si buscamos solo Microsoft no nos aparecerá. Entonces sería microsoft.visualstudio.web.codegeneration.designs. Damos Enter y ya me aparece aquí. Lo seleccionamos la versión de nuestro .NET. Es muy importante que seleccionemos siempre la versión porque nos puede dar problemas de incompatibilidad y esto nos genera problemas al momento de estar desarrollando el código. A continuación comenzaremos a estructurar el sistema para poderlo utilizar correctamente. Para ello debemos ver la estructura que tenemos de MVC, donde tendremos los modules. Los modules serán las entidades que se comunicarán con la base de datos. Entonces lo que tenemos que hacer es darle clic derecho en la carpeta y donde dice New C#. Pero esto no nos aparecerá así de primeras, no nos aparecerá esta opción, solo New File. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nos aparezca esta opción? Tenemos que venir a las extensiones y aquí debemos buscar lo siguiente, C#, y debemos instalar las siguientes extensiones, la cual sería C#, el lenguaje base, C# del kit y C# extensions. Una vez tengamos ya instalado estas tres extensiones, podemos regresar al código y ahora sí nos aparecerá esta opción que dice New C#. Ahora seleccionamos clase y ponemos lo siguiente, sysdb context. ¿Qué es esto? Esto es un contexto que nos ayudará a comunicarnos con la base de datos. Ahora bien, ya que tenemos el dbContext, nos hace falta algo, la entidad de las tablas. Como sabemos, una base de datos se estructura en tablas. Entonces tenemos que repetir lo mismo, model, new C# y ponemos class. En mi caso le pondré alumnos. Y ya tenemos generada la nueva clase. Ahora tenemos que empezar a llenar esta clase con los mismos atributos que tenga la tabla alumnos en la base de datos. Aún no la tengo creada, pero la crearé más adelante. Entonces ponemos public int id, abrimos corchetes y ponemos get and set. Y vamos a empezar a crear unos atributos para los alumnos. Entonces ponemos public string, que será como de tipo varchar, nombre, y pongo get and set. Ahora pondré public string apellido, get set. Ahora public string curso, get and set. Y por último pondré una última, la cual será edad. Public int edad. Ahora que ya tenemos estructurada la primera entidad, podemos pasar con el contexto. Entonces nos venimos a sysdbcontext y tenemos que poner primeramente lo siguiente. Dos puntos, db context. Y podemos ver que aquí nos aparece como sugerencia. Y ahora sí aparece el using the Microsoft Entity Framework Core. Ahora ya podemos pasar a construir el constructor. Para ello debemos poner public y hacer referencia al mismo nombre de la clase. Y ahora tenemos que abrir paréntesis. Vamos a escribir la siguiente configuración de Microsoft Entity Framework Core. db context y será la tercera opción, options. Abrimos signos de comparación y vamos a volver a poner el mismo nombre de la clase. Y cerramos los símbolos. Ahora tenemos que poner options. Y fuera de los paréntesis tenemos que poner los puntos, base, abrir nuevamente paréntesis y escribir options. Y para completar el constructor tenemos que cerrar con corchetes. Ahora ya podemos pasar a agregar los dbset que comunicarán con la base de datos. Para ello tenemos que poner lo siguiente, public dbset. Y pondremos el nombre del modelo que hemos creado, el cual sería alumnos. Como podemos ver aquí me aparece como sugerencia. Y nos aparece esto como sugerencia. Tiene que ser el mismo nombre de la tabla de la base de datos. Si no es otro nombre, por ejemplo, si en mi base de datos esto estuviera como singular, que solo fuera alumno, y yo le pongo alumnos, no se va a poder comunicar correctamente con mi tabla. Entonces tiene que ser el mismo nombre. Aquí nuevamente ponemos get and set. Guardamos y ya podemos pasar con lo siguiente, lo cual será la conexión a la base de datos. Tenemos que venir a este archivo que se llama app settings y nos aparecerá el siguiente formato JSON.
Después de allowed host, tenemos que ponernos aquí y poner una coma. Y abrimos comillas. Y nos aparece de recomendación connection strings. Tenemos que seleccionar ese y nos creará el siguiente formato JSON. Ahora, aquí tenemos que poner la conexión a nuestro localhost, el cual será el siguiente en mi caso. Pondré con los puntos, abro otra vez comillas, y tengo que empezar a escribir la configuración para conectarme a mi localhost. Para ello tengo que poner server igual 127.0.0.1 y tengo que cerrarlo con punto y coma. Ahora voy a poner el nombre de la base de datos igual y le pondré el nombre de la base de datos CRUD alumnos. Nuevamente cerramos con punto y coma y pasaremos con el user, que será el que configuramos al momento de instalar MySQL. Pondremos igual. En mi caso lo dejé por defecto, entonces tiene que ser root. Y luego continuaremos con la contraseña. Esta es la contraseña de nuestro usuario de MySQL. Y ahora vamos a proceder con el puerto en el cual tenemos ejecutado nuestro MySQL. Y eso sería el string de conexión completo. Una vez ya hemos terminado de escribir el string de conexión, pasaremos al siguiente paso, el cual será configurar el program de nuestro sistema. Para ello tenemos que acceder a esta clase que se llama program y se nos abrirá el siguiente archivo. Tenemos que empezar a escribir la variable de conexión antes de builder service add control with views. Para ello abriré un poco de espacio para obtener una mejor visibilidad. Lo primero que tenemos que hacer es crear una variable de conexión al string. La igualamos a un builder.configuration.getConnectionString. Y aquí es muy importante poner el mismo nombre que le pusimos en el setting a esta parte, el con. Si hubiera puesto conexión, tengo que poner aquí también conexión. Y cerramos con punto y coma. Ahora debemos configurar el servicio del dbContext en la aplicación. Para ello tenemos que escribir builder.services.add y aquí tenemos que poner el mismo nombre de esta clase. Seguido de eso, debemos abrir paréntesis y escribir options. Y vamos a realizar una expresión, el cual sería igual, signo de comparación, options, punto, use MySQL. Y escribimos entre paréntesis con string, que será la misma de esta. Pondremos coma, server version, punto, autodetect. Abrimos nuevamente paréntesis y ponemos con string. Esto sería básicamente todo lo que tenemos que hacer para conectarnos a la base de datos. Una vez tengamos ya esto, podemos proceder con el controlador. No se olviden de cerrar aquí esta parte con el punto y coma. Procederemos a crear el controlador para poder gestionar nuestros modelos. Para eso tenemos que desplegar la carpeta controllers y vamos a agregar uno nuevo. Damos clic derecho, new seizure, y esta vez no será nueva clase, sino que será un controller. Para esto tenemos que poner alumnos controller y damos enter. Y nos aparecerá lo siguiente. Esta parte de aquí no la utilizaremos, entonces podemos borrarla, al igual que esta parte de aquí abajo. Aquí donde dice row, tenemos que cambiar esto y vamos a ponerle alumnos. Como podemos ver, aquí aparece que dice controller, entonces automáticamente me detectó esto como un controller. Ahora procederemos a estructurar el sistema. Para ello primero crearemos una instancia privada para poder almacenar el dbContext. Private, read only, ponemos sys dbContext y crearemos una variable, el cual le pondré context. Ahora crearemos un constructor que inyectará el contexto de base de datos. Para ello escribimos public y tenemos que poner el mismo nombre de aquí arriba de la clase. Alumno controller, ponemos el contexto, ponemos una variable y tenemos que abrir corchetes. Ahora lo que vamos a hacer es igualar el private read only
con este contexto. Una vez tengamos ya esto, podemos empezar a programar los siguientes métodos, ya que esto es lo que nos ayudará a comunicarnos con la base de datos. Aquí ya tenemos uno por defecto, el cual es Public Action Result Index, pero vamos a modificarlo un poco para poder utilizarlo. Primeramente vamos a colocarle una anotación. Las anotaciones nos sirven para controlar un poco mejor nuestro sistema. Entonces pondré route y le pondré index. Seguido de eso, haré que esto ya no sea de tipo crónico, sino que será de tipo asincrónico. Para ello, voy a poner aquí async tags, abro símbolos de comparación y encerraré este iActionResult. Y ahora lo siguiente será comenzar a estructurar. Para ello crearé una variable, que será de tipo await. Siempre que creemos un método asincrónico, tenemos que poner await para que esto funcione. Ahora ponemos guión bajo, context, y este context será el mismo de aquí y el mismo de aquí. Ponemos punto, alumnos, y este alumnos viene de esta parte de los modelos, que sería este mismo de aquí. Y ahora pondré lo siguiente, toList async. Siempre que estén trabajando con asincrónicos, tienen que poner todo que sea de tipo asincrónico. Y cerramos este método. Ahora lo siguiente será retornar esta vista. Aquí en ReturView, adentro de los paréntesis, pondremos alumnos. Y aquí tenemos ya terminado el primer método, el cual nos devolverá una lista con alumnos. Ahora podemos pasar al siguiente método, el cual será el de details. Para ello tenemos que volver a poner una ruta. Ponemos public async tags y action result details. Y aquí pondré int id, coma, y después pondré alumnos con mayúscula la primera, la cual hará referencia al modelo alumnos. Espacio, y aquí me sugiere el parámetro alumnos. Lo seleccionamos y abrimos corchetes. Ahora lo siguiente será hacer la parte de la variable para poder buscar los alumnos por ID. Por eso pusimos en esta parte de aquí ID encerrado entre corchetes, ya que eso indica que vamos a buscar a cada alumno por su ID único. Para ello vamos a crear una variable llamada alumno. Será igual a wait-context.alumnos.findAsync. Esto lo que hará será buscar asincrónicamente a los alumnos dependiendo del ID. Para que esto funcione tenemos que poner entre los paréntesis ID y cerramos nuestra variable. Ahora tenemos que poner un return, que será lo que nos va a retornar. Una vista con la variable. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es creando una variable que lo que va a hacer es mandar a llamar al contexto a la tabla alumnos y va a buscar asincrónicamente por ID. Y nos va a retornar la vista con esa variable. Por ejemplo, si yo tengo el alumno con el ID 1, me va a regresar los datos del ID 1. Ahora ya podemos pasar con el siguiente método, el cual será el create. Para ello, otra vez abrimos las rutas y procedemos a crear el método public y action result create, abrimos paréntesis y seguido de eso abrimos corchetes y return view. ¿Por qué este método es diferente a los otros y está completamente vacío? Bueno, esto se debe a que lo que vas a devolver será un formulario vacío para poder crear un nuevo alumno. A continuación vamos a crear otro método para poder llenar ese formulario y enviarlo a la base de datos. Entonces, tenemos que hacer un método similar a este, pero de manera asincrónica. Primero tenemos que ponerle un verbo. Los verbos son las llamadas a la base de datos. Entonces abrimos http post. Esto lo que quiere decir es que se va a enviar datos a la base de datos. Por ejemplo, también existe delete, put, patch y existen otras más. Pero en este caso, como quiero enviar datos, utilizaré el post. Luego de eso, vamos a utilizar otra vez la ruta. Pegamos y ahora vamos a escribir public async tags. Abrimos los símbolos de comparación y ponemos iActionResult. Ponemos create, abrimos paréntesis y vamos a hacer referencia a nuestro modelo, alumnos. Y ponemos un parámetro. Abrimos nuevamente corchetes y vamos a empezar a rellenar nuestro método. Para ello, lo primero que voy a hacer es una verificación. If, y voy a poner el símbolo de exclamación. Vamos a escribir model state.isValid. Aquí lo que le estoy diciendo es que si el modelo es válido, que ejecute lo siguiente. Aquí voy a poner --context.await,
punto add alumno y cerramos. Ahora lo siguiente será poner await, guión bajo context, y vamos a guardar los cambios asincrónicamente. Entonces ponemos punto, save change, async, y cerramos esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es retornar, pero directamente a una acción, que será la index principal, que será esta de aquí. Entonces, para hacer eso, tenemos que poner return redirect to action. Abrimos paréntesis, name off, y volvemos a abrir paréntesis. Y aquí pondremos index. Cerramos esta línea, y ahora afuera de este if tenemos que poner otra condición. En caso de que el modelo no sea válido, tiene que devolver algo. Entonces, lo que volverá será nuevamente la vista alumno, vacía, para poder volver a llenar los datos. Entonces ya está terminado el método create. Ahora procederemos con los siguientes. No se les olvide cerrar siempre todas las líneas que los requieran con punto y coma. Pasaremos con el siguiente, el cual será editar. Para ello tenemos que poner otra vez una ruta de tipo ID. Luego de eso, tenemos que poner HTTP post, porque esto también enviará datos a la base de datos. Public, async, tags, abrimos símbolos, lo cerramos y ponemos edit. Y aquí le pondré un int con un símbolo de pregunta, lo cual indica que puede ser nulo. Y pondré ID y abriré corchetes. Ahora crearemos una variable. Var alumno igual await guión bajo context punto alumnos punto fin assign. Y pasamos el ID nuevamente. ¿Qué es lo que nos hará esto? Primeramente buscará el ID del alumno que seleccionemos y luego lo buscará en la tabla de alumnos de forma sincrónica dependiendo del ID. Ahora tenemos que retornar esa vista. Y cerramos esto. Eso lo que hará es que nos devolverá una vista con los datos del ID que seleccionemos del alumno. Ahora pasaremos con lo siguiente, para poder editarlo. Pondremos http post, volvemos a poner la misma ruta y comenzaremos a escribir public, async, tags y action result, edit, y aquí ponemos int, id, y anidamos con una coma alumnos y un parámetro alumnos. Ahora tenemos que poner context.update. Esto le indicará a nuestra petición que queremos actualizar los datos del alumno. Ahora haremos lo siguiente, await context.savechangeAsync. Esto guardará los datos que acabamos de enviar. Y cerramos. Ahora retornaremos nuevamente a la acción index. Y ponemos aquí index. Cerramos y ya tenemos completa la siguiente método. Pero aquí tenemos que eliminar este HTTP post. Solo puede quedar este de aquí abajo. ¿Por qué? Porque este método es para obtener la vista del ID y la siguiente de aquí abajo es para poderlo editar. Así que pasaremos con los últimos dos métodos que realizaremos para terminar el CRUD. Bien, ahora pasaremos con los métodos para eliminar. Para ello vamos a poner lo siguiente. Tenemos que poner una ruta igual por ID. Entonces ponemos root delete-id. Ahora ponemos public, async, tags, y aquí pondremos y action result nuevamente. Cerramos, escribimos delete, abrimos paréntesis y pondremos otro int id. Y ahora pondremos una variable. Le ponemos igual await y guión bajo context. Punto alumnos punto first of the file async. Y aquí vamos a crear una expresión, la cual tenemos que abrir paréntesis. Ponemos a igual. Aquí lo que estamos haciendo es comparando. Ponemos otra a punto id. ¿Y de dónde sale este id? Este id de aquí será el mismo que se encuentra aquí. Lo que vamos a realizar a continuación es igualarlo. Este va a ser igual a este id de aquí. Una vez tengamos escrito eso, podemos cerrar esta línea.
Ahora lo siguiente será retornar la vista con esta variable. Y ponemos el nombre de la variable. Y cerramos esto. A continuación, crearemos el método para eliminarlo. Este lo que nos devuelve es la vista con los datos del alumno que vamos a eliminar. Ahora tenemos que volver a poner http post, volvemos a poner la misma ruta y ponemos public, async, tags, abrimos símbolos y action result, lo cerramos y ponemos delete. Y aquí vamos a poner int id. Vamos a crear una nueva variable, var alumno igual await context punto alumnos punto find async. Y vamos a buscar por id. Ahora vamos a poner context punto alumnos punto y le vamos a indicar qué acción queremos que realice. Remove. Eso lo que hará es remover los datos de la base de datos. Y le vamos a decir que remueva la variable alumno. Cerramos. Y ahora pondremos otra vez await. Context. Punto. SaveChange async. Cerramos. Y retornaremos nuevamente la index. Para eso copiaré para facilitarlo. Lo pego y ya está terminado las acciones principales de un CRUD, la cual sería create, details, edit y delete. Ahora pasaremos a generar las pistas. Para ello utilizaremos la extensión, o más bien dicho, el paquete Nugget que dije que íbamos a utilizar al principio. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer para poder generar automáticamente las pistas, dependiendo del modelo que queramos utilizar, será escribir lo siguiente. Primeramente nos tenemos que ubicar dentro del proyecto MVC. Para eso tenemos que poner cd, MVC, CRUD o el nombre de la carpeta que hayan creado ustedes. Damos Enter y ya nos encontramos dentro de dicha carpeta. Ahora tenemos que escribir el siguiente comando. Es un poco largo, pero tenemos que escribirlo correctamente todo para que se cree la vista automáticamente. Primeramente tenemos que escribir .NET, luego ASP.NET-Code Generator, View, y crearé primero la vista index. Esta va a ser de tipo leads. Ahora ponemos relative, folder, path. Esto lo que nos indica es en qué folder se va a generar esta vista. Entonces le vamos a especificar que está dentro de views y dentro de alumnos. Entonces pondré views, o fleca, alumnos. Ahora pondré model y seleccionaré el modelo que quiero que genere. En mi caso será alumnos, y ponemos data context, que hará la conexión a la base de datos. Por eso nos sirve el archivo sysdbcontext. Entonces ponemos sysdbcontext y por último pondremos use default layout. Todos los comandos que utilice en el video los dejaré en la descripción para que se te facilite solo copiarlos y pegarlos para que tampoco tengas que escribir tanto. Entonces, si ahora le damos Enter, debería generar la vista. Una vez se termine de generar la vista, nos aparecerán los siguientes mensajes. Si nos aparece esto en la consola, sabremos de que se ha creado la vista. Y podemos confirmándolo abriendo esta carpeta. Y como podemos ver, ya se encuentra index dentro de la carpeta. Y si lo abrimos, veremos que tiene código que nosotros no hemos generado. Entonces, ya se generó automáticamente todo este código. Ahora procederemos con las demás vistas, lo cual será el mismo proceso para todo. Bien, ya generé todas las vistas que iba a utilizar. La primera que generé fue la index, la segunda fue la de create. Como podemos ver, simplemente es poner create, create. Ahora la siguiente es details, details. Luego la siguiente delete y delete. Luego la siguiente edit y edit. Así de sencillo se van generando las vistas. Y como podemos ver, ya las tengo aquí. Ahora solo tenemos que hacer un ajuste en una vista, la cual será la create. Como podemos ver, aquí está ya un formulario completo para poder ingresar datos. Pero nos hace falta algo. Aquí en la línea de form tenemos que poner que sea de método post para que se envíen los datos a la base de datos. Y lo siguiente será crear el ID, ya que por defecto no lo pone. Entonces simplemente copiamos el de nombre, venimos aquí, damos enter y lo pegamos. Modificamos aquí, ponemos ID
ID y ID. Pero, ¿cuál es el problema? Nosotros en la base de datos vamos a poner que el ID sea una llave primaria y que sea autoincrementable. Entonces, no podemos dejar esto así. Entonces, vamos a borrar este de aquí, el label, para que no aparezca. Y vamos a poner aquí type hidden, después del input. Eso lo que hará es que sea invisible y que no podamos verlo, pero el campo siempre se mantendrá ahí. Como podemos ver, está el formulario completo, nombre, apellido, curso, edad, y está un botón para enviarlo, al igual que con delete, al igual que con details y edit. Todo está aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar el proyecto. Para eso vamos a abrir una consola, pero primeramente tenemos que revisar que todo está correcto, ya que pueden ocurrir errores de escritura, lo cual puede dificultar el proceso de desarrollo. Por ejemplo, aquí a simple vista parece que no hay ningún error, pero si nos fijamos en las rutas, vemos que es así nada más, entre comillas, index, entre comillas, details, entre comillas, create. Entonces, en esta parte de aquí, se me escapó poner un corchete. Esto generaría un error, el cual causaría que el código no se ejecute correctamente, ya que se encuentra aquí abierto esto y el sistema espera que se cierre. Entonces, lo único que hay que hacer es retirarlo y guardamos. Ahora volvemos, abrimos la terminal y vamos a abrir el proyecto MVC, cd, MVC, CRUD y damos enter. Ahora pondremos .NET Run. Esto comenzará a compilar el sistema. Bueno, ya ha terminado de compilar el sistema y ya nos ha tirado la primera información, lo cual nos dice de que ahora estamos escuchando el puerto localhost 7292. Esto indica que el sistema se ha compilado correctamente. Entonces, para acceder a este localhost, nos ponemos encima del link y presionamos la tecla control y clic. Esto lo que hará es que nos abrirá el proyecto. Como podemos ver, aquí ya lo tenemos. Para acceder a nuestra CRUD tenemos que ponernos en la barra de búsqueda y poner fleca alumnos fleca index. ¿Por qué esto es así? Porque así se llama la carpeta en donde están almacenadas nuestras pistas. Entonces, ahora tenemos que poner barra index, que será la vista a la cual queremos acceder, y damos enter. Comenzará a cargar la vista y como podemos ver, aquí ya la tenemos, pero faltan datos. Entonces, tenemos que ir a crear uno nuevo. Pero antes de eso, tenemos que haber creado la base de datos. Aquí ya la tenía yo creada. Creé una base de datos de prueba, CRUD alumnos, y creé una tabla. Súper sencilla con un ID, un nombre, un apellido, una edad y un curso. Y puse que el ID fuera la llave primaria y que fuera autoincrementable. Por eso no es necesario poner en el sistema el ID. Entonces vamos a ir a crear uno nuevo. Ponemos un nombre, alumno, apellido, alumno, y un curso, vamos a ponerle software, y le vamos a poner que tiene 20 años. Y le daremos en crear. Y como podemos ver, ya se ha creado el alumno. Procederemos a crear otro. Le pondremos alumno y un apellido y una edad. Y lo crearemos. Pero ambos tienen el mismo nombre, entonces quiero cambiarle el nombre al segundo. Puedo entrar al botón de Details y verlo, y también puedo entrar al botón de Edit y editarlo. Entonces le pondré un nombre. Y como podemos ver, ya se ha modificado y ahora aparece con otro nombre. Pero para hacer la prueba de Edit vamos a crear uno nuevo. Pondremos un apellido, un curso y una edad. Lo crearemos y como podemos ver ya aparece. Ahora lo vamos a eliminar. Nos dice que si estamos seguros de querer eliminar esto, le damos en Delete y ahora ya no aparece. Y como podemos ver, así de sencillo es poder crear un CRUD. Simplemente tenemos que saber utilizar los controladores, los modelos, el contexto y generar unas pistas. Realmente no tenemos que hacer mucho en las pistas, ya que se generan automáticamente. Si te ha parecido útil el video y te ha gustado, puedes hacérmelo saber dándole like para poder seguir con más contenido. Muchas gracias por ver hasta el final.